¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pablo, videito muy fresquito de domingo. Lorenzo Brown, hay rumores con el jugador español. Ahí está, porque es español, porque tiene la nacionalidad. Han salido rumores de equipos como Real Madrid, como Fenerbahce y tal. Y hoy, en un videito muy fresco de domingo, vamos a elegir 5 destinos posibles para Lorenzo Brown. Y podemos decir, Pablo, si queréis, en cuál encaja más. Sí, no, desde luego. Son 5 nombres de equipos realmente interesantes, pero sobre todo es que el tema de Lorenzo Brown, estamos hablando de un jugador que marca muchas diferencias en una competición como la Euroliga, que el que lo fiche suma bastantes enteros y eleva el nivel de su plantilla seguramente varios escalones, y que está en una situación, pues por el club en el que está, la situación en todos los ámbitos del propio Maccabi y tal, en la que es bastante factible su salida, aunque creo que tiene contrato, ¿no? O sea que hay que negociar una salida, va a tener un coste económico traer a Lorenzo Brown, pero todo hace indicar que Maccabi Tel Aviv, evidentemente entendiendo la situación del jugador y de todos los jugadores que tienen plantilla y que evidentemente van a intentar, ¿cómo decirlo?, ¿no? Ir a un clima un poquito más favorable, ¿no? Sí, sí. A nivel personal, no va a poner muchas trabas, y con una pequeña recompensa económica, Lorenzo Brown puede recalar en otro equipo, y veremos en cuál, porque puede cambiar mucho el panorama de favoritismo, ¿no? Y de Sí. candidatos de cara al año que viene, en función de dónde recaiga, porque como caiga en uno de los equipos más potentes, pues igual es todavía más favorito alguno. Y como caiga en un equipo un poquito menos potente, pues igual tenemos un nuevo candidato en la terna de Final Four de la De temporada que hecho, viene. hay un equipo menos favorito Sí, que los demás. dos incluso, Hay dos dos, hay incluso. dos, hay dos. Hay Muy bien, muy dos. bien. Sí, sí, Una sí. Final Four que el año que viene puede ser en Barcelona. Leí ayer, si no me Eso he equivoco. leído, tío. Eso he leído, tío. Cuidado. Habrá que monitorizar la situación, pero igualmente, ahora metemos la introducción y todo. ¿En qué pabellón sería? ¿En el Palau? No. San Jordi, supongo. En el San En el Jordi, San ¿no? Que es un Jordi. poco Yo más grande, entiendo que ¿no? sí. Yo Supongo. entiendo que sí. Vamos para adentro. Don Pablo, vamos al vídeo. Vámonos. Videito fresco de Lorenzo Brown y de su posible futuro. Lo he dicho, como siempre, suscribiros al canal. El contexto lo ha explicado muy bien Don Pablo. Al final, Lorenzo Brown parece que quiere salir por esa situación que vive Maccabi. Y además, Maccabi pues necesita dinero. Y he leído por ahí, no sé si es verídico, que la cifra de salida puede ser 800k de Lorenzo Brown para salir a otro equipo. Así que yo creo que a Maccabi le vendría bastante bien, porque lo he dicho, están en una pequeña crisis económica, porque como no tienen ingresos de abonados, como no juegan en casa y tal ningún partido y no tienen liga israelí, pues bueno, pues evidentemente esta temporada beneficios pues casi cero, ¿no? 5 equipos, Pablo, empezamos si quieres dándole caña, tío. Sí, bueno, la gente dirá, joder, este tío ha dicho antes una pequeña recompensa económica, ¿no? Y dice 800.000 euros. Bueno, pues si tenemos en cuenta que Joel Parra le costó 1 millón de euros al Barcelona, o que Brizuela fue 1,5 millones, ¿no? Si no me equivoco. No, 600.000 creo que fue Bueno, Brizuela. bueno, 600.000, es verdad, 1,5 millones entre los dos, perdón, entre Eso los dos es, sí. jugadores. Pero lo cierto es que tenemos que entender la dimensión de jugador que es Lorenzo Brown, el contrato que tendrá con Maccabi, que seguramente si sale por 800.000, yo creo que incluso puede salir por menos, si se aprietan un poquito las clavijas Sí. a Maccabi en las negociaciones, pero que esa no será la cláusula que esté estipulada en el contrato. Yo entiendo que un jugador como Lorenzo Brown, con el rendimiento que ha dado y con el caché que tiene, seguramente si Maccabi se ciñese solamente a lo puesto en el contrato, sería bastante más dinero que 800.000 euros. Estamos hablando de que Andrés Félix se estipula o se especula que puede estar en 500.000, ¿no? 500.000. Un jugador Sí, que no ha sí. jugado en Euroliga todavía nunca, que sí que es cierto que tiene mucho futuro y mucho potencial, y que es muy, muy apetitoso para jugar para equipos como, pues bueno, para equipos de Euroliga, pero que todavía no ha demostrado nada. Son solo 300.000 euros más que, por ejemplo, la cláusula de salida de Andrés Félix. No diría que es un chollazo, pero sí que diría que es una oportunidad de mercado de fichar a uno de los mejores bases de la Euroliga, que alguno de estos equipos que vamos a nombrar no deberían dejar pasar. No, de hecho el primero creo que ya no debería. Como No. es el propio Fenerbahce, que Ex equipo de Lorenzo Brown. regresar al equipo turco. Claro, ha salido ya informaciones de que Fenerbahce estaría interesado, y es que esto cuadra por todos lados. Si sale Nick Calaces, si sale también Tyler Dorsey, que Tyler Dorsey parece que la salida está ya casi garantizada, y lo de Nick Y Calaces parece Calates que está también hecho lo ha con dado por Mónaco. hecho encestando, sí. No, parece que está hecho con Mónaco para 2 temporadas. Sí. Pues bueno, pues Lorenzo Brown evidentemente tiene muy buen hueco dentro del equipo. Encima creo que a nivel compatibilidad con Scottie Wilbekin, creo que puede cuadrar más que, por ejemplo, Tyler Dorsey. Creo que eso es una ventaja, y al final yo creo que es un buen jugador también para Saras, ¿no? Lorenzo Brown. Sí, bueno, al final estamos hablando de un jugador
A ver, es bastante diferente a lo que es un Tyler Dorsey en cuanto a lo que has dicho Sí, de compaginarse o de compenetración con el tema de Wilbekin. Es más un base puro. claro. Pero también es un base más grande de la media. Es decir, está en 1,96, 1,97, si no recuerdo mal, Lorenzo Brown. Y Ujú, creo que puede tener un rendimiento defensivo más acorde a lo que busca Saras. Quiero decir, no ujú. es un jugador de perfil de corte defensivo, ni mucho menos. Es un jugador, No. ni tampoco es un jugador de un perfil distribuidor. Es decir, puede distribuir, puede asistir, puede controlar bien el ritmo de un Es que es partido, puede completo ejercer, Lorenzo, ¿eh? claro, puede ejercer digamos, él ejerce de base generalmente, pero también es verdad que puede jugar minutos al 2 porque tiene muchísimos puntos en las manos, buena mano, juega bien el pick and roll para él mismo y para los demás. Yo creo que es un jugador muy interesante en lo que busca Saras Jasikevičius y que en defensa no le va a ser un lastre como le podía ser un Tyler Dorsey, como le pueden ser otro tipo de jugadores. No, insisto, no es un jugador al que tú fiches por lo que te puede dar en defensa, pero sí que es cierto que le veo un jugador con capacidades y con posibilidades defensivas bajo las órdenes de Saras y poniéndose un poquito el traje de trabajo, ¿no? Para defender y le puede dar mucho a Fenerbahce. Yo tengo muchas ganas, si esto ocurre, tengo muchas ganas de ver a dónde se eleva Fenerbahce, porque estamos hablando de un Claro. equipo que la semana que viene, a partir Podría del ser viernes, campeón, ¿eh? parte, claro, parte con todas las opciones del mundo de ser campeón de la Euroliga. Si encima ficha a Lorenzo Brown y lo cambia pues por Calates, por Dorsey, pero habrá más fichajes que haga Fenerbahce, podemos estar hablando de uno de los máximos favoritos a la Euroliga desde el mes de octubre del año que Sí, viene. No hay que sí. olvidar que este año Fenerbahce no partía como tal. Ahora No, sí que no. lo es, pero en octubre era uno de Era los un candidatos, aspirante. pero no de los favoritos, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que además en el momento que Lorenzo Brown recale ahí serían ya, vamos, pues favoritos, ¿no? Al final es como mejorar lo de este año y lo de este año es ya cojonudo. O sea, que con Lorenzo Sí. Brown pues ya ni te cuento, ¿no? Siguiente equipo, Pablo, el Real Madrid. Tenemos que empezar A un mí me poco recuerda a por... Lorenzo Brown, perdona, a un poquito formatín Satoransky, pero con más puntos de lo que está Sí, demostrando Satoransky en este regreso a Europa. lo único que Satoransky es todavía más grande que Lorenzo Brown, más dimensiones, ¿no? Sí, sí, pero tiene menos puntos, ¿no? Menos Claro. capacidad anotadora. Ujú, Pero lo digo porque Satoransky el año pasado recala en Europa, recala en el Barça de la mano de Jasikevičius. Y ujú. aunque sí que es cierto que, bueno, no gana la Euroliga el Barça, pero gana la Liga. Además, bien, se mete Sí, en sí. Final Four de Euroliga, que este año se ha demostrado lo difícil que es. Quiero decir, que no le fue nada mal ese perfil de jugador en el puesto de uno al entrenador lituano. O sea que, Ujú. bien, vamos a hablar del segundo, que es el que Sí, hay que hablar señor. de verdad. El segundo, el Real Madrid, el equipo blanco, que es el equipo además que más ha sonado. Ya sonó, me Sí, parece, hace un mes, ¿no? Que estaban sí. interesados en Lorenzo Brown, que estaban mínimo atentos a lo que pasaba con Lorenzo en Maccabi. Y en Real Madrid, pues evidentemente creo que encajaría. Creo que encaja más en Fenerbahce, luego podemos dar una Sí, conclusión puede ser. final. Pero al final yo creo que en el Real Madrid también podía tener un gran rol, evidentemente. Y lo único que tienen a Facundo Campazo, pero yo creo que Lorenzo Brown también sería compatible con Facundo Campazo, pese a que comparten posición de alguna manera. Pero como es tan polivalente, digamos, creo que ahí encaja. Sí, bueno, a ver. Iba a hacer una comparación que no tiene. Bueno, tiene su sentido, pero al mismo tiempo no lo tiene tanto. Entonces voy a Ujú, hacerla, pero que la gente lo entienda. Pero recuerda ujú. en el Eurobasket que había minutos en los que España se jugaba muchos minutos decisivos con Lorenzo Brown y Alberto Díaz como backcourt, ¿no? Dicen los americanos. Backcourt. Claro, evidentemente Facundo Campazo, sobre todo en defensa no tanto, en defensa me parece que bueno, son dos jugadores de un nivel, se puede decir similar, Alberto Díaz y Facundo Campazo, son dos bases Ujú. que pasan muy, Sí, muy sí. duros los bloqueos, usan muy bien las manos, son muy físicos, tal, pero en ataque Campazo es 8 dimensiones más de jugador de Sí. lo que es Alberto Díaz, necesita mucho más balón para genera a partir del balón muchísimo para sus compañeros, es decir, no es que solo lo necesite, sino que produce con él, es decir, te compensa darle el balón a Facundo Campazo en tu ataque. Entonces Ujú. habría que ver en la fase ofensiva del equipo cómo se compenetrarían y cómo de compatibles serían Lorenzo Brown y Facundo Campazo. En defensa no tengo ninguna duda de que yo creo que Ujú. sí que podrían jugar juntos perfectamente, pero en ataque es donde más dudas me dejarían, aunque siempre pienso que los buenos siempre se acaban entendiendo, Claro, pero sí. la realidad es también un poquito lo que es la fotografía más global de la plantilla del Madrid, ¿no? ¿Por quién entraría Lorenzo Brown? ¿A quién habría que quitarse? Bueno, yo creo que Coser a lo mejor no continúa, ¿no? Y a lo Ujú. mejor ahí puede haber un pequeño hueco en el roster de un Lorenzo Brown que pueda hacer el uno, pero también puede hacer el 2. El Chacho un año más mayor todavía, es decir, Sí, que sí. cada vez va a ir menguando sus prestaciones, aunque da la impresión de que vuelve a llegar en buen momento de forma el Chacho a la Final Four de la Euroliga, como el Ujú. año pasado. Sí. Rudy no sigue,
que no es la posición de Lorenzo Brown, pero sí que es una posición del juego exterior del Real Madrid. Vamos a ver Sergi Llull, porque ya sabemos que Sergi Llull es un jugador con ciertos problemas físicos desde hace años, al que hay que regular los esfuerzos durante la temporada tan exigente. Entonces yo creo que dentro de que encaja más en Fenerbahce, yo creo que el Real Madrid piensa más en Lorenzo Brown, no tanto como un refuerzo en el puesto de base, porque tiene ahí a Campazo, sino como un refuerzo para lo que es el juego exterior, para hacer diferentes funciones y para ser un poco un jugador hacelo todo, ¿no? Poder jugar un día de 2, poder jugar un día de 1, poder jugar un día incluso con 3 pequeños en el perímetro, puede ser interesante, y obviamente la condición de comunitario pues suma enteros para que jueguen en el Madrid. Sí, claro. no como cupo, sino como unitario. Efectivamente. Como tiene ese pasaporte pero nacional, bueno, pero no es cupo de formación. Tener un jugador como Lorenzo Brown que no te ocupe plaza de extra. Hombre, pues ni tan mal, ¿no? Y no sé con quién lo comentábamos, pero al final, por ejemplo, si sale Gessonia, hace falta un jugador con poder ofensivo. Y creo que Lorenzo Brown cumple perfectamente no he hablado de Gessonia, esa faceta, ¿no? Yo creo que un jugador de estos, lo dicho, de cuando se aturulla el partido y tal, necesitas un desatascador, pues Lorenzo Brown creo que entra bastante bien en esa faceta. Además puede jugar bien el pick and roll con Tavares y compañía y tal. Poirier veremos, pero con Poirier sería un fit perfecto. Pero Poirier que parece que se puede marchar a veces. Claro, entonces pero habrá que verlo. Está muy bien, lo que has dicho, lo de Gessonia. Se me había olvidado, claro. Es que al final el baloncesto actual evoluciona a que los equipos, los clubes intenten cubrir necesidades que les van surgiendo con salidas y tal, pero ya no tanto en cuanto a posición por posición, sino en cuanto a registros del juego, me refiero. Al Madrid se le marcha Rudy, se le marcha Gessonia, se le puede no continuar con Coser. Y ya no solamente... El baloncesto actual ha evolucionado a que ya no solamente piensas en se me marcha Gessonia, tengo que fichar un 3-4, sino tengo que fichar a alguien, sea en esa posición o sea en una posición similar, pero de perímetro tal, que me dé como mínimo unos mínimos de los puntos que me daba Gessonia, ¿no? Y entonces a lo mejor la mejor opción en el mercado para esos puntos por fuera es Lorenzo Brown, que no es un 3 ni puede jugar nunca de 4 como hace Gessonia, evidentemente, pero sí que te puede dar esos puntos y esa anotación y ese desatasco, como has dicho, en el perímetro blanco. Es una tendencia muy habitual, lo de que se te marche un jugador de 2-5 anotador al 3 y como no te convenza nada de lo que hay en el mercado en esa posición, pues digas, voy a cubrir esas necesidades, ese agujero en otra posición y ya veremos qué perfil y qué enfoque le damos a la posición de 3-4. Ojito con el Madrid, porque puede hacer movimientos un poquito que a primera vista pueden ser extraños y luego pueden tener su sentido. Ojito a ese tema. Luego empezamos ya con lo fantasy, ¿no? Que son 3 equipos que nos hemos sacado de la chistera, pero que podrían cuadrar, ¿no? De alguna manera. Ya sea por proyecto, por que encaja Lorenzo Brown a nivel de juego, o por, pues, un poquito fantasy, ¿no? Que también nos por gusta. dudas, sí. Sí, bueno, señor. hay algún equipo de estos, no sé cuál tienes ahora en el orden. Ahora mismo en el orden tengo a Partizan. Partizan, vale. Partizan, por explicarlo básicamente, Partizan quiere subir peldaños dentro del proyecto, quieren invertir dinero, quieren hacer una plantilla mucho más competitiva. Y pues si Lorenzo Brown es uno de los nombres del mercado, pues entendemos que Partizan irá a por Lorenzo, ¿no? Al final, si forman un backcourt con Kevin Panther y Lorenzo Brown, puede ser un backcourt del diablo. O sea, tamaño, puntos, defensa, me parece súper completo, vamos. Sí, por lo que no me encaja a lo mejor es por el tema PJ Dozier, ¿no? De tener 2 jugadores de base ahí tan grandes, no, iba a decir similares, no son similares en cuanto a lo que te pueden dar seguramente. Dozier yo lo he visto este año mucho más defensor, mucho más, más distribuidor, más de rol, sí y tal. En cambio Lorenzo Brown es más anotador, aunque insisto que también puede dirigir muy bien al equipo. Pero también está el tema Abramovich, que muchas veces juega de 2, pero también puede jugar de 1, aunque es quizás un poquito demasiado alocado, a mí me parece. Es más revulsivo Abramovich, ¿no? Sí, para jugar de 1 en Euroliga. Sí, no, desde luego, es más revulsivo, más agitador de partidos. Es por eso, por lo único, por lo que no me cuadra, pero me cuadra por las declaraciones del presidente, varias declaraciones en las que habla de, bueno, que van a subir el coste económico de la plantilla, que quieren apostar fuerte este verano por llegar a la Final Four o por volver a estar por lo menos en posiciones altas de temporada regular. Bueno, tendría ganas de ver si esto ocurre, sobre todo porque me parece que Lorenzo Brown, no lo hemos comentado aún, pero me parece que es un jugador norteamericano, pero no es tan norteamericano, es un norteamericano al uso, ¿no? Es un jugador con mucho más pozo, claro, mucho más pozo, mucha más paciencia, mucho más saber estar y mucho más adaptado al juego FIBA de lo que pueden ser otros jugadores norteamericanos, que su gran rendimiento en FIBA no significa que estén perfectamente adaptados a este estilo de juego, sino que son grandes anotadores y al final pues rinden en cualquier lado. Es decir, Kendrick Nunn, por ejemplo, yo no sé si está realmente adaptado al 100%
o se siente súper cómodo en lo que es el baloncesto FIBA, pero es tan bueno que al final rinde aquí, en China, en Taiwán o en Estados Unidos. En cambio, Lorenzo Brown yo creo que es un jugador que evolucionó, experimentó un proceso de adaptación y se ha convertido en un jugador norteamericano muy europeizado, ¿no? Sí. Que juega, cuyo juego se ha europeizado mucho, aunque sigue teniendo resquicios, que es lo que le hacen más valioso todavía, de eso, de gran anotador, de agitador. Bueno, en Partizan me pegaría, desde luego, y es apetitoso para los jugadores ir a jugar a semejante ambiente, ¿no crees, Hombre, tío? Yo claro. creo que es algo que valoran seguro. Segurísimo. Siguiente equipo, el Barça. Que el Sí, Barça también, yo creo que de vez en cuando sale el nombre del Barça, ¿no? Para ir a por Lorenzo Brown. Al final están buscando un base, ¿no? sí, O un algo por fuera, están buscando sí, para el sí. mercado. Y Lorenzo Brown evidentemente cuadraría, ¿no? Creo que encaja perfectamente. También veremos qué plantillas hace para el año que viene, que entiendo que será algo diferente a la de este año. Pero claro, en principio pues cuadraba perfectamente, ¿no? Lorenzo Brown. Pero claro, el Barça lo de siempre. Hay dinero para pagar lo que requiere la salida de Lorenzo Brown y luego darle un buen salario. Pues eso es lo de siempre. Pero parece que sí. Así que bueno. Yo creo que va a depender de tres cosas, ¿no? Ujú. Del presupuesto económico que tenga el Barcelona para hacer un movimiento así, de Sí. la decisión de Ricky Rubio de continuar o no, Ujú. evidentemente, y de un poco también lo que ocurra con el Barcelona en estos playoffs de la CB, ¿no? Si el Sí. Barcelona hace unos buenos playoffs de la CB y quién sabe si puede ganar la liga, a lo mejor pues los movimientos son más comedidos y se relativiza un poco el no haber estado en Final Four de Euroliga y el tema de la Copa del Rey y tal, y se intenta seguir un poco dándole estabilidad al proyecto y la mayor continuidad posible, tanto en el Sí. banquillo como en la plantilla. Ahora bien, si el Barça cae contra el Madrid estrepitosamente o incluso contra Tenerife o yo que sé, cualquier cosa que pueda ocurrir en los playoffs de CB, Ujú. puede ser que eso pues, bueno, pues impulse a Navarro, a la gente que tome decisiones, les lleve a tomar, digamos, medidas bruscas, ¿no? Y Ujú. drásticas en la plantilla, en el banquillo, y ahí Lorenzo Brown puede tener un hueco. Que Ricky Rubio diga que no sigue en el Barça, se va a la Peña o se retira, cualquier cosa que todavía no tenemos ni idea de lo que puede hacer, también Claro. puede llevar a un fichaje de Lorenzo Brown por el Barça. Bueno, vamos a ver, pero desde luego es un jugador que si se produce alguna de estas cosas que he dicho, desde luego encaja en el Barcelona, porque yo creo que es que en lo que es encajar, encajan prácticamente todos los equipos de la Euroliga, precisamente por lo que hemos dicho, porque es un norteamericano que tiene cosas de los americanos, pero que también tiene muchas cosas europeas que le hacen un jugador tremendo y muy válido para cualquier equipo de Euroliga. Sí, súper completo, tío, Sí, sí, Lorenzo. Por cerrar, equipo muy. Bueno, esto es una pedrada muy casi, ¿no? freestyle, Esto es sí. muy. Sí, sí, aquí lo soltamos a ver si Pero tú cuela, ¿no? tienes me lo has razonado bien, o sea, Sí, sí. explícalo, sí, sí, explícalo porque lo has razonado bien antes. Sí, porque es un equipo que ha quedado muy en la zona de abajo, que es Bayern Múnich. Esto hay que entenderlo como que este año hemos tenido un primer año de proyecto de Bayern Múnich, ¿no? Evidentemente con Pablo Lasso a la cabeza y tal. Pero al final, si el Bayern quiere empezar un proyecto súper competitivo, tienen que empezar por jugadores como Lorenzo Brown, ¿no? Si ya tienen la cara visible que es Pablo Lasso, pueden fichar a Lorenzo Brown, tienen pabellón nuevo y consiguen una plantilla competitiva, pues al final a Lorenzo Brown a lo mejor le puede apetecer, ¿no? Puede ser un buen contexto y además favorable para él, podría ser como el cabecilla del proyecto. Y al final, fíjate, si te plantas a mirar cómo ha confeccionado el Bayern la plantilla esta temporada, puede sustituir a Lorenzo por Volmaro, ¿no? Es como un poco mismo perfil, ¿no? Digamos así, un base grande que sea capaz de distribuir, también un poquito de anotar, pero Lorenzo Brown es como llevado a la potencia, ¿no? Es como mucho Sí. más que Leandro Volmaro. ¿Podría encajar? Evidentemente encaja. ¿El Bayern Múnich puede ser un destino atractivo para Lorenzo? Ahí es donde más tengo dudas, pero, bueno, pues podría ser una pedrada, ¿no? Sí, habría que ver qué proyecto quiere hacer el Bayern, tema del pabellón y tal. Bueno, al final estamos hablando también de que cuando salen estas encuestas anónimas a los jugadores de para qué entrenador de toda la Euroliga te gustaría jugar, suele salir Obradovic, pero suele salir también muy alto Pablo Lasso. Yo creo que para, Ujú. para el Bayern de Múnich lo que es el baluarte de tener a Pablo Lasso como entrenador también le permite aspirar quizás a jugadores que serían inimaginables. O sea, Sergi Ujú. Ibaka, por ejemplo, yo creo que nunca habría imaginado un regreso a Europa al Bayern Múnich. Sí, No sí. se entendería ese regreso a Europa al Bayern Múnich sin Pablo Lasso en este banquillo, ¿no? Yo No. creo que ya es, por ejemplo, una muestra de cómo influye y afecta digamos, la presencia del vitoriano en Múnich para la llegada de ciertos jugadores. Podría ser un caso, evidentemente. Sería un paso más adelante del proyecto del Bayern Múnich. Ya fichó a Pablo Lasso y el tema del pabellón nuevo.
Han demostrado bastante ambición en las declaraciones y tal, de cara a que, bueno, este primer año ha sido un poco de adaptación, pero que el proyecto sigue adelante y si quiere dar pasos hacia adelante. Y desde luego, iba a decir un paso adelante, a lo mejor 2 pasos hacia adelante sería una hipotética llegada de Lorenzo Brown, por lo que supone la propia llegada de Brown y por lo que podría también suponer de atraer a otros, ¿no? claro, constituir un poco la imagen del Bayern Múnich como un club con capacidad de atracción para un jugador que el año pasado fue candidato a MVP y que ha hecho unos playoffs brutales y que es un campeón de Europa con España. O sea, el Eurobasket tampoco hay que olvidarlo, el nivel que tiene el Eurobasket Lorenzo y tal, para atraer a otros jugadores, claro que sí. Sí. Bueno, yo creo que es seguramente el menos factible de todos, el más pedrada, pero la realidad es que sería muy bonito y, sobre todo, creo que añadiría un equipo más a la terna pelea. del Sí. playoff, play-in sí, o sea, Sí, de sí. poder dar la campanada y meterse incluso en Final Four y hacer una buena plantilla alrededor de Lorenzo Brown en Múnich, Sí, claro que porque sí. si fichas a Lorenzo Brown se entiende de que la plantilla va a ser Bueno, competitiva, pero ¿no? Para estar ahí arriba. claro, pero Maccabi tiene una plantilla que conforme han ido pasando los meses y sobre todo también desde el año pasado hemos visto pues que era una plantilla muy competitiva, que podía meterse en Final Four, ha perdido dos Game 5, Five. pero quintos partidos, sí. Pero claro, al principio decíamos, bueno, vamos a ver Lorenzo Brown, vamos a ver Wade Baldwin, cómo sale, pero luego el resto de jugadores eran jugadores muy físicos y tal, pero que han evolucionado muchísimo. Los fichajes este año fueron James Webb y Jassiel Rivero, fueron 2 de los principales fichajes de Maccabi, que eran Fíjate. 2 jugadores que, bueno, pues eran de un caché, bueno, relativamente bajo para lo que es la Euroliga. Es decir, que se ha demostrado que se puede construir con recursos económicos, pero sin tampoco fichar a Kevin Panther, a Tavares, a Poirier y a Vesely para rodear a Lorenzo Brown, sino que haciendo apuestas interesantes y jugadores ya interesantes que tiene el propio Bayern Múnich, aunque por ejemplo Francisco parece que se puede marchar a Zalgiris, Sí. pero que se puede hacer un equipo competitivo con Lorenzo Brown, por ejemplo. Sí, sí. Sí, luego no hemos comentado nada, pero recordamos que aterriza en la Euroliga París. Depende también del dinero que tengan, proyecto Bueno. que formen y tal. A lo mejor Lorenzo se puede hacer un Mike James. Mike James fichó por Mónaco recién Sí. llegado a la Euroliga, ¿no? Depende del proyecto que presenten y la panoja que le ofrezcan, pues también puede ser una opción Vamos para a ver Lorenzo. ahí. Vamos a ver ahí. Ahí tendrían que retocar algo, yo creo, ¿eh? Porque entre TG Shorts, Hifi, Ya. mucho valor necesitan por ahí con esa gente y son 2 jugadores pequeñitos y Lorenzo Brown es más grande. En ese sentido, en cuanto a envergadura y tal, sí que pega, pero en cuanto a necesitar, ya casi necesitan 2 balones. Bueno, necesitan un balón porque mueven muy bien la pelota, pero luego en momentos decisivos son 2 jugadores que acaparan muchas miradas, que acaparan mucho balón. No podrían jugar, yo creo, los 3 a la vez, Hifi, Shorts y Lorenzo Brown. Bueno, veremos, pero sí, es cierto que el tema de París da para vídeo, ¿eh? En verano yo creo que tendremos que hacer un vídeo, porque además, sobre todo, es sorprendente cómo no aparece en ninguno de estos rumores, ¿no? Es decir, No. no. Es algo que tenemos medio olvidado, porque es que salen rumores de Euroliga. Shavon Shields ha salido información, lo de Sí. Francisco, lo de Poirier, esto de Lorenzo Brown, lo de Gesson, pero no sale París en ninguno de los rumores. Es curioso, es curioso. Sí, y de hecho no sorprendería a nadie que de repente llegase un equipo Euroliga y fuese de los candidatos a play-in, por ejemplo, porque hace una buena plantilla. Al final Bueno, todo puede pasar. Y ha pasado. Mónaco llegó, el primer año fueron playoffs, perdió el quinto, ¿no? Si no me Ujú. equivoco, sí, Sí, perdió el sí. quinto contra Olympiacos. Luego ganó el quinto el año pasado y este año ha perdido el quinto, pero Sí. fíjate, ha llegado siempre muy, muy, muy arriba. Quintos clasificados en la primera temporada, ¿no? O sextos, no me acuerdo. Sí, por ahí sí. Está terceros y la temporada pasada también terceros o cuartos. Ujú. Espectacular, Sí, espectacular sí. lo de Mónaco. Todo Podría ser podría lo ser. mismo París, Todo claro que podría sí. ser, sí, Sí, señor. sí. Así que nada, bueno, creo que en resolución hemos dicho que Fenerbahce es el destino que más encaja, digamos, Sí, pero que los demás, pues que yo creo también que encajan. acabará en el Madrid, ¿eh? ¿Tú crees que acabará en Madrid? Yo creo que sí. Por tema pasaporte? Sí, porque cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Yo creo que es el que Ya. más ha sonado porque el Madrid está al acecho y siempre pienso y opino que cuando hay un club como el Madrid, incluso también metería al Barcelona en esta terna, yo creo que Madrid y Barcelona cuando se meten en el ajo, sí que es cierto que Kevin Panther pues no salió bien la cosa el año pasado y tal, pero son Ujú, casos excepcionales, pero cuando estos dos equipos se suelen meter ahí en la puja, ujú. es complicado hacerles frente, Sí. porque que venga el Madrid, pues al final, en el caso de Lorenzo Brown, es difícil, yo creo, rechazar al Madrid, sobre todo viendo cómo está el Madrid a día de hoy, que Ya. es garantía de pelear por títulos, pero Total. seguro, No, con lo hombre, sí, cual, sí. Y con ese proyecto, vamos. sí, Así que nada, chicos, despedimos por aquí videito de domingo. Nos vemos mañana hablando de todas las eliminatorias de la Liga Andesa, que ya tenemos un semifinalista como es el Real sí. Madrid. Y tenemos por ahí todo que está muy activado, ¿eh, Pablo? Bueno,
Tarde calentita ayer en la Fonteta, Sí, sí, bastante. En todos los sentidos, Sí, sí. De todo hubo, espectacular, de todo Hubo de todo, y hubo por de todo. Twitter se ha armado bastante gorda Por también. Twitter histórico. Historia, Lo de Twitter ayer fue tremendo, histórico. tío, Yo me lo pasé muy bien. Sí, Vámonos. señor. Venga, chicos, cuidaros, un abrazo. Chao, chao, chao.